Buenas tardes, profe. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo ha pasado? Bien, chicos, muchas gracias, bien.
Bueno, chicos, perdón que llamada de coordinación. A ver, vamos acá. Ya, entonces miren, yo les había ofrecido que iba a ser el primero en hacer una simulación, revisar algo del ensamble y ya luego para que las próximas clases puedan quedar tranquilos. Entonces, miren, vamos a hacer el on-off. Lo que quiero ver con esto es, o lo que queremos analizar con estas estrategias, no es que vamos a aprender, sino es que vamos a sentir la energía, ¿no? Cómo se comporta la energía cuando realizamos este tipo de estrategias. Ok, entonces, Simulink MATLAB y de una vez nos montamos sobre el modelo, ¿ya? El modelo, voy a hacer modelo físico, luego hacemos modelo matemático para calcular los parámetros del regulador y luego volvemos a hacer modelo físico para comprobar todo lo que debería funcionar y cómo. Entonces, no sé, ¿me confirman si están viendo ahorita mi pantalla? Sí, Sí, profe. sí estamos bien. Sí. Ya, súper chicos. Entonces, bueno, acuérdense que íbamos a hacer un RRC, ¿no? Yo les había puesto un modelo ahí, entonces voy a armar ese circuito que les había pedido de la tarea. Entonces, SimEscape, SimElectronics. Bueno, vamos por Foundation Library, Electrical Elements y lo típico, ¿no? Si vamos de la metodología, entonces estamos haciendo el Model Based Design. ¿Okay? Y en ese estamos haciendo el modelado físico sin pensar en ninguna ecuación por ahora. Un ratito que está pobre y hay que darle de baja más que deben. Ok, entonces ahí está la resistencia. Uso esta planta porque es fácil tener en casa resistencias y capacitores, entonces no nos va a molestar. Perdón, entonces vamos a setearle como los parámetros que les había enviado. No eran de 100 y 100K. En el orden de los K. Y este también era de 100K. Ya. Listo. Y sacamos el capacitor. Listo. Referencia eléctrica. Fuente. Electrical sources. Aquí suele pasar que nos confundimos, pero este de aquí no. Controlled voltage source. Y este es de un microfaradio, está así, podemos ponerle 1, seleccionar microfaradio y lo demás dejarlo así, tal cual. Ya, y... Sí, microfaradio y... sensors. Voltage sensor. Doble... Perdón, no es así, es así. Clic derecho y flipear, ¿no? Clic derecho. Y le vamos a hacer flip. Entonces, donde dice rotar y flip. Flip lock y lo hacemos de izquierda a derecha, ¿no? Ya está. De tal manera que este nos quede de este lado para la conexión. Ok, y aquí vamos a tener salida Simulink. Como este es un modelo físico, necesitamos entonces la salida Simulink y la entrada de Simulink. Allá. Entonces esos bloques los encontramos aquí. Otra forma es de escribir aquí, pero no sé, algo pasó cuando instalé que, miren, si presiono
para buscar los bloques me da un error. No sé a qué se debe seguir en ese error. Se instaló mal, seguro. Entonces, por eso yo utilizo la librería, ¿no? Ya, entonces sacamos de este bloque que es de modelo físico a Simulink. Y el otro que es el de Simulink a modelo físico, ¿no? Entonces lo ponemos ahí. Bueno, en las nuevas versiones de eso prácticamente son dos conectores nada más, no como en mi caso, que son bloques enteros. Ya. Listo. Entonces por acá vamos a poner el voltaje de entrada y aquí vamos a poner un scope para verificar. Entonces aquí vamos donde dice eso, scope. Ahí está el scope. Ya, y acá debemos poner un step. Entonces ponemos un step para analizar la dinámica, ¿no? Listo, entonces ponemos step time, le voy a poner 0 para que empiece de una vez y decíamos que lo queremos, este va a ser el set point, ¿no? Entonces digamos que lo queremos en un voltio, apply, lo queremos poner en un voltio, apply OK. Listo, entonces ejecutamos, voy a poner aquí, como es un circuito eléctrico, bueno, voy a ponerle un segundo para hacer la simulación, le voy a poner play y vamos a ver qué pasa. No necesitamos resolver. Ah, sí, gracias. Sí, sí, verdad. Ya me va a decir el solver dónde pusiste. Entonces vamos acá donde dice Utilities y sacamos este Solver Configuration. Entonces, run, ya está. Ya, entonces ahí tenemos la dinámica de este sistema. Le dimos 1, pero como no hay ningún enlace inverso, pues lógico se va a ir a 0,5 por el divisor de voltaje. Tenemos las mismas, el mismo valor en las resistencias y aquí está el capacitor, ¿no es cierto? Esta es la curva típica de la carga del capacitor. Ya, ahí está. Entonces decíamos que vamos a hacer la estrategia on-off, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es poner un enlace inverso a un comparador, ¿de acuerdo? Y controlar el error, ¿ya? Entonces, ¿qué hago aquí? Buscamos un comparador. Vamos a usar el elemento matemático para el comparador. Suma y resta, ¿no? Mad operations, sacamos este de aquí, le hacemos más menos y comparamos, ¿no? Entonces, este va a ser el set point. ¿De acuerdo? Aquí le ponemos el set point, vamos a ponerlo con más, ¿de acuerdo? Bueno, por ahora vamos a alimentar con el error hasta sacar el otro bloque. Más menos, entonces ponemos aquí más menos en el comparador. Y luego lo que hacemos es team por aquí. Damos play. Bueno, estoy comparando el error, ¿no? Eso, nada más. Estuvo peor, ¿no? Si antes iba a 0,5, ahora se va más, porque aquí está el error, ¿no? Ya. Y entonces, ¿qué tenemos acá? El error del posicionamiento en este set point, ¿no? Cuando le queremos posicionar o ubicar o enviar a ese set point, pues tenemos un error. ¿Cuál va a ser la estrategia, no? Del error. Entonces, Pizarro. Pizarro. Lápiz. Lápiz.
Chicos, entonces la estrategia es la siguiente. ¿Dónde estás? Ya, entonces miren, la estrategia de control, ¿no? Tenemos los ejes, tenemos el set point, ¿ok? Y la idea es enviarle este para arriba, ¿no es cierto? Luego que se regule y que se estabilice, ¿no? Si esta es la curva del tiempo, este es el set point, este es el Y. Ok, entonces, en esta parte tenemos que el error es mayor que 0, ¿de acuerdo? Sí, ¿no es cierto? Porque el set point es mayor que la salida del sistema. Y en esta parte de acá arriba tenemos que el error es menor que 0, porque la salida del sistema es mayor que el set point. Entonces, lo que queremos hacer es que cuando sucedan estos cambios de aquí para acá, es decir, si me pasé de un valor del set point, ¿de acuerdo? Apago la fuente. ¿Ok? Si me bajé de más, enciendo la fuente. Y así voy a estar jugando, ¿no? Para eso se le conoce como un on-off. Eso me permite hacer un bloque tipo relé. Entonces vamos a buscar ese relé. Ese relé debe estar aquí por discontinuous. Y aquí está, ¿no? Este elemento relé. Le ponemos aquí. Ya está. Entonces dice, switch on. Tenemos que decirle el valor de ese epsilon, ¿no es cierto? Podemos ponerle 0.1 y 0. Menos 0.1, por ejemplo, 0.1 alrededor, a los alrededores del set point se refiere esto, ¿no? Profe, seguimos viendo la tablet todavía. Sí, Perdón, chicos, perdón. Ya vamos de vuelta por acá. Ya, entonces, ¿qué hice? ¿No? Saqué el relay, este que está aquí en discontinuous. Sacamos tan, le ponemos por acá. ¿Sí? Doble clic, ponemos los puntos de switcheo y el voltaje en el que queremos que se encienda. Supongamos que tenemos fuente de 0 a 12, le ponemos 0 a 12. Si tengo fuente de 0 a 5, capaz, si lo vamos a alimentar con el Arduino, 0 a 5. Si tuviésemos fuente positiva y negativa, pues aquí ponemos el positivo y el negativo. ¿Okay? Entonces le ponemos apply, ¿ok? Detectar ese cruce por 0 si hay que dejarlo. Bueno, vamos a ver. Entonces ahí está, miren cómo está. Ahora, no me acuerdo. Me hacía una pregunta, ¿no? ¿Qué tiempo le ponemos para el switcheo? Este control es de nivel, porque yo estoy controlando cuánto me paso sobre el set point, no sobre el set point. Si me pasé 0,1 del set point o estoy a menos 0,1 del set point. Si le ponemos, por ejemplo, 0.01 del set point, arriba o abajo, ¿de acuerdo? Ponemos apply OK. Entonces, lo que voy a lograr es que el rizado sea menor, pero las oscilaciones van a ser mayores. ¿De acuerdo? Entonces, si bien el rizado es menor, pero las oscilaciones van a durar más. Miren esto. Bueno, las oscilaciones van a ser más seguidas, perdón, ¿no? Y si aumentamos el epsilon, las oscilaciones van a tener mayor amplitud, pero de frecuencia más corta. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a ver muchos más largos estos cruces por el set point. Ya está. Entonces, bueno, sea cual sea el control, decíamos, ¿no? Que queríamos ponerle en 1, está en 1. ¿De acuerdo? Está en 1, porque sin el controlador, sin este enlace inverso, se iba a 0,5 y no hacía nada más. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya hemos logrado llevarlo al set point. Ahora, la pregunta que surge es ¿a costo de qué? Entonces, pongámosle en el 0.1, ¿no? Entonces, bueno, la otra, y ese va a ser el trabajo suyo, es decir, implementar este relay con operacionales. Yo voy a implementar esta comparador con operacionales, pero ustedes van a tener que implementar este relay con un operacional, ¿no? Un circuito con histéresis. Entonces, claro, lo difícil ahí es controlar justamente esto, ¿no? ¿Cuántos ceros le pongo
al switch, al epsilon, ¿no? Al switcheo, ¿cuántos ceros le logro poner? Aquí le hemos puesto 0, 1. Entonces hay que hacer una relación de resistencias. Pero bueno, le dejamos ahí. Vamos a apply OK. Entonces, miren lo que pasa, ¿no? Otra vez, la amplitud aumentó, pero las oscilaciones son menores en frecuencia, ¿no? En el caso anterior, bajé la amplitud, pero las oscilaciones fueron mucho más seguidas. La pregunta que sigue surgiendo, ¿a costo de qué? Entonces, miren, si analizamos el circuito, esta sería la salida del controlador, lo que va a alimentar a la planta. Esta es nuestra planta. Vamos a decir. Desde acá hasta acá. ¿De acuerdo? Todo eso va a ser la planta. Ok. Y esto sería lo que está alimentando la planta. En el caso de nuestra planta, de este circuito, lo que tenemos aquí es voltaje. Si fuese un motor, tendríamos también voltaje. Si fuese una electroválvula, también tendríamos voltaje. Si fuese un circuito de potencia, un puente H, sería voltaje. De todas maneras, aquí vamos a tener voltaje. Entonces voy a poner un scope ahí para ver qué pasa con ese voltaje. Entonces, miren, ese voltaje por la fuente de 5 voltios que tenemos va a cambiar así. Esta va a ser el cambio o el switcheo de esa fuente, ¿no? Entonces, al inicio arrancamos, ya nos pasamos del set point en 0,1, entonces apaga, ¿de acuerdo? Nos pasamos del set point hacia menos 0,1, switcheo otra vez a 5 y así se mantiene. Miren, esa va a ser la estrategia de control. Entonces sí, me sirve, ¿de acuerdo? Nos sirve. Ahí está como la salida reacciona, pero vamos a tener este rizado. Ahora imagínense si eso fuese un motor que queremos controlarle, digamos la velocidad. Entonces va a estar como con un sonidito arriba, ¿no? Que se va de más para abajo y a cada instante va a estar controlando la velocidad. No va a llegar siquiera al set point. ¿Qué se debe hacer? Entonces lo que debemos hacer aquí es disminuir este epsilon, ¿no es cierto? Entonces deberíamos hacerle mucho más chiquito. Pongámosle así, 10 veces menor. Ok, entonces presionamos, le damos play. Y fíjense ahora cómo cambió. Bueno, la salida mejoró súper bien, ¿no? Miren, prácticamente ni se nota un rizado. Y si voy disminuyendo, sigo disminuyendo, mucho mejor se vería, ¿no? Pero fíjese en algo, ¿no? Que ahora lo que me pide es una mayor frecuencia de conmutación en la fuente. Miren, ¿de acuerdo? Entonces ya los switcheos son cada vez más rápidos. Ahora la pregunta será ¿qué lo puedo hacer? Entonces, bueno, si hacemos con electrónica, es decir, si conectamos a nuestro Arduino y modulamos esta señal, entonces sí lo va a lograr. Pero no todas las fuentes van a lograr esta conmutación. Entonces nos tocará hacer una fuente controlable con una fuente normal, luego un circuito para conmutar, ¿de acuerdo? Y lograr alimentar a nuestro sistema. Justamente eso es lo que van a hacer, ¿no? Es decir, este circuito lo van a implementar con un operacional, ¿de acuerdo? Para que lo logremos disparar. Hagamos el comparador. Entonces, miren, siempre que hagan cualquier estrategia de control, la que sea, un óptima, la que sea, siempre verifiquen el voltaje con el que van a alimentar a la salida de la estrategia de control. Y pregúntense, ¿es posible generar esto? ¿Hay las herramientas, los elementos para generar esta estrategia de control? ¿O necesariamente la tengo que hacer con ese epsilon para el switcheo o puede servir este de acá, ¿no? Puede servir, hay que preguntar también, ¿no? Si puede servir este switcheo.
Entonces, como es un capacitor bastante grande, capaz y estas oscilaciones ni las sentimos, ¿no? Y además, si vamos a poner tal vez acá otro circuito o continuamos con la maquinaria, entonces capaz estas oscilaciones desaparezcan. Si, acuérdense que el motor de primer orden, el motor, perdón, con reducción, el motor DC con reducción, tiene la misma dinámica que este circuito, ¿no? De primer orden también. ¿Okay? Entonces, el motor, tal vez estas oscilaciones él mismo las filtre, ¿no? En el corpus, ¿cómo se llama? En la jaula de- del motor, ¿de acuerdo? En el mismo armazón, en el mismo rotor, estas vibraciones se queden ahí, no afectan. Pero si son bastante grandes, pues pueden afectar a los elementos. Ya. Digamos que lo vamos a hacer ahí. Entonces vamos a hacer este comparador con este relé con estos valores de comparación con respecto al set point. ¿Okay? Algo que podemos ver, ¿no? Es decir, ¿qué tal si me consigo una fuente que es bipolar, ¿no? Es decir, tenemos 5 y menos 5. Vamos a ver cómo cambia su estrategia de control. Ya, entonces no me va a dejar funcionar con eso, entonces pongámosle 0 y 2. Ay, perdón. Output when off, 0, menos 5. Entonces pongámosle 0, 2. No nos va a dejar funcionar ahí. 0, 2. Apply OK. Si aumentamos el voltaje, ¿no? Si aumentamos el... ¿Y ahora qué pasó? ¿Aplaste algo? Ah, creo que le cambié aquí. Sin querer. Sí, Inge, ahí sería sample. Sí, perdón. Le cambié sin querer, ¿no? Entonces le ponemos menos 5. Ya, entonces vamos a ver qué pasó el voltaje, ¿no? Entonces, si tengo ya algo que puedo conmutar al positivo y el negativo, pues voy a lograr este tipo de cambios, ¿no? En el un caso significaría aprender a apagar la fuente. Por lo general eso no se hace. Necesitamos un circuito luego de la fuente para que pueda realizar estas conmutaciones. Y en este caso sí podríamos no switchar de positivo a negativo. No apagaríamos nunca la fuente, ¿no? De positivo a negativo. Ya. Bueno, una vez que está establecido la estrategia de control, voy a pensar que ustedes van a utilizar la salida de su Arduino. Ya, por eso le voy a dejar aquí en 0. Entonces le ponemos así y le damos clic. Entonces esa va a ser la estrategia de control. Vamos a poner el comparador para poderla armar y verificar si algo cambia, ¿no? Entonces seguimos con el modelado físico. El comparador es este de aquí. Solo permítanme un ratito que están llamando otra vez. Ya seguimos. Entonces, el comparador es este elemento que está aquí y lo queremos cambiar por un circuito analógico, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí el elemento para eso, que es el operacional, el amplificador operacional. Ok, entonces, ¿cómo voy a utilizar
el enlace inverso para la entrada negativa y el enlace, bueno, y la entrada positiva, obviamente, para el set point. Entonces, déjenme, le cambiamos así. Vamos a ponerle a rotar, flip, y le vamos a hacer de arriba abajo este, ¿no? De tal manera que nos quede el negativo arriba, ¿ya? Ok. Para que haga la misma operación, es decir, que nos haga la operación set point menos salida de la planta, las resistencias deben ser las mismas. Voy a utilizar estas de aquí. Entonces le ponemos ahí, le ponemos aquí. Como si se acuerdan del circuito este del comparador, ¿no? Este le ponemos por acá. Y a este le vamos a rotar y le vamos a poner a la referencia. Ya. Entonces ahí estaría el comparador. Por aquí enviamos la salida de la planta. ¿No? Es la entrada negativa. ¿De acuerdo? Y aquí tendría que venir el set point. Esto le enviamos a tierra, ¿no? Entonces ahí haríamos el set point, que entraría por aquí, menos la salida que vendría acá. Entonces vamos a reemplazarle a este bloque que tenemos por acá. O hasta me da ganas de copiar esto. Vamos a hacer. Ya, por ahí. Entonces lo que decía, ¿no? Que esto va a irse hasta acá. Ok, ahí estaría. Y con este bloque, perdón, este debe ir a la fuente, ¿no? Con este bloque vamos a poner el set point. Ya, entonces el set point, que debe ser el mismo de arriba, por eso le pongo así. Estos van a estar en puente. Este necesita un negativo, una referencia, perdón. Ya, y aquí el que les toca investigar, que sería este relé, ¿no? Entonces vamos a ponerle el mismo, sería su trabajo de, bueno, completar el trabajo que quedó pendiente la vez pasada. Ya está el comparador. Entonces esta sería la salida. Vamos a utilizar este bloque para encerrarlo, ¿no? Ah, sensor de voltaje también. Ven para acá. Entonces ponemos este sensor de voltaje. Le transformamos a bloque de Simulink. Un poquito para que me quede más espacio para el otro. Bueno, ya en las versiones nuevas incluso el nombre no aparece y no se va a ver así tan montado, ¿no? R2, R4. Digamos que este es el voltaje del set point. Este vamos a llamar R5. Y ahí como que mejor, ¿no? Ponemos el relé. Y ya podemos enviarle a través de este bloque. Ahí. Entonces ustedes tendrán que consultar, chicos, cómo hacerle en un operacional esto de aquí para que nos dé una histéresis de 0.1, ¿no? De 0.1. Ok. Si yo presiono play, esto debería darnos lo mismo que hace un momento. Debería, vamos. Aquí nos falta que esto. Y nos falta esto de aquí.
Ya, entonces, chicos, lo que estamos haciendo es una aproximación al modelo físico, ¿no? Al que ya vamos a armar luego. Entonces, que debería ser ya cuando reemplacemos esto por todos los operacionales, por la planta, y lo que vamos a lograr es esta estrategia de control, que como podemos ver es exactamente la misma, ¿no? Porque lo que hemos hecho es simplemente cambiar los elementos por sus análogos físicos, su modelado físico, ¿de acuerdo? Este ya cuando le cambiemos por el operacional, pues desaparecerán estos dos bloques y tendremos solo un circuito eléctrico con el que podemos ya controlar esta partecita que está aquí. Para que lo puedan hacer, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Planta, planta. Aquí. No, eso no debe ser. Aquí estás. Ya, para que lo puedan armar, les puse aquí. No, este no es. Les puse aquí este link que dice control on off. Entonces ahí está cómo hacer este bloquecito que está aquí, ¿no? Para que lo revisen. Ya. Entonces, ¿qué les ofrecí también? Déjenme ver si mi cámara se enciende, al menos la del Zoom. Vamos a ver. ¿Está claro esto de aquí, chicos? ¿Alguna pregunta? No, Ya, entonces si ponemos esto acá, energía, revisamos que se mantenga la misma energía, eso hay que ir cuidando siempre, bueno, como lo habíamos puesto, pues, sí, normal. Cambiamos el modelo físico, no se espera ninguna cosa rara. Ahora, el momento que armen las mismas curvas que tienen aquí, van o deben obtener en el modelo real, ¿no? El modelo real. Entonces, esperen un ratito, cambio la cámara. Vamos a ver. Sí está, ya, esperen un toque. prof, está muteado por si acaso. Bien, chicos, entonces miren, este es el OPA, perdón, el TL074, que es bastante cómodo, ¿no? Es bastante económico con respecto al otro. Okay, al OPA. El OPA es bien caro. Pero bueno, lo bueno del otro es el ruido. Ya. Y lo que van a hacer entonces es
en el pin 4 y en el pin 11, ¿de acuerdo? Van a conectar la fuente. Entonces, supongamos que acá tenemos la fuente. Esta es la fuente de alimentación. Y tenemos aquí, por decir algo, si lo hacemos de 0 a 12, ¿no? 0, 12, 0, 5, pero bueno, hay que ver en el datasheet si es que nos permiten esos voltajes. Suele pasar que sí, ¿no? Pero bueno, vamos a ponerlo así. 0, entonces el 0 debería ir para acá. ¿De acuerdo? Y el más, lo voy a cambiar para no cruzarme los cables. Pongámosle así, la fuente. Hagámoslo nomás acá abajo. Entonces aquí tenemos la fuente. Tenemos 0 y 12. Ya, entonces aquí estaba el circuito. El integrado, perdón. Ya, este es el pin 11. Y este es el pin 4. Ok, ya está alimentado, ¿no? Si vamos a utilizar por decirles algo, el amplificador que está de este lado, aquí tenemos el pin 10. Es positivo, es el más. ¿De acuerdo? Y el pin 9, el menos. Y tendríamos entonces que el pin 8, el 8 sería la salida, ¿no? Del amplificador operacional. Tendríamos aquí, ¿no es cierto? Que este pin es la salida del amplificador operacional. Entonces, por ejemplo, para hacer el comparador, según nuestro diagrama que armamos en Simulink, tendríamos que conectar en el positivo la resistencia, ¿de acuerdo? Y una resistencia que vaya a tierra. Entonces aquí ponemos, miren, una resistencia que vaya a la referencia. Es decir, podríamos conectarle aquí mismo, ¿no? Esta resistencia. Y tendríamos otra resistencia. Y aquí deberíamos poner el set point. Entonces, por acá debemos poner, en nuestro caso, el 1 voltio. ¿De acuerdo? 1 voltio. Debemos ver la forma de sacar 1 voltio. Con un divisor de voltaje, podemos con un potenciómetro, ¿de acuerdo? De la fuente, poner un potenciómetro y sacar 1 voltio. Ok, de este lado tendríamos el enlace inverso, ¿de acuerdo? Entonces, tendríamos que poner una resistencia, ¿de acuerdo? Esa resistencia con otra, estaba así, ¿ok? A ver, espérense un ratito ahí, creo que en nuestro caso es el negativo. Si no tenemos la salida, si está en la salida, y aquí ponemos como entrada, ponemos la salida Y del circuito RRC. Entonces este es R, este es R. Entonces esta debemos conectar a la salida del circuito RRC. Ya, chicos, muchas veces suele pasar que, no sé por qué lo hacen, pero no la hagan, ¿no? Que con esta entrada, con esta de aquí, quieren alimentar al circuito. Le voy a poner con línea roja. Quieren hacer así. De acuerdo, ojo, eso no se hace. No van a lograr nada, no les va a salir nada. ¿De acuerdo? Entonces, la alimentación de los amplificadores operacionales es una, ¿de acuerdo? Y la entrada de ellos es otra. Entonces, marquémoslo, miren. Con rojo vamos a poner la entrada, ¿de acuerdo? La alimentación, perdón, y pongámosle con verde, con amarillo, perdón, las entradas positivas y negativas del amplificador operacional.
ha pasado, no quiero decir que sea su caso, ¿no? Pero el diagrama del amplificador operacional es así, no más menos, y aquí vamos al voltaje positivo de alimentación al voltaje negativo y la salida, ¿no? Entonces a veces ha pasado que han puesto la misma entrada así, ¿de acuerdo? Entonces eso es, deben tener cuidado con ese tipo de conexiones. Por eso les decía que hoy les iba a explicar con mejor a detalle, ya con el armado que tenemos ahí, de lo que se debería hacer. Pero este es algo de que no deberíamos hacer nunca, ¿no es cierto? La alimentación del operacional sirve para alimentar el operacional, pero no es la misma entrada positiva y negativa. Ojo, no es lo mismo que poner el más y el menos ahí. Ya. Además, este voltaje debe ser mucho mayor, el voltaje de alimentación debe ser mucho mayor del voltaje que estoy utilizando para las entradas, porque si no, los transistores o los elementos de los que están conformado, perdón, ese integrado, no van a poder funcionar correctamente. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo aquí voy a trabajar en niveles de 2, 5 voltios, 6 voltios, entonces la alimentación debe ser mucho mayor. Claro, la alimentación, chicos, la alimentación, una batería, qué sé yo, de 9 voltios para alimentar a los amplificadores operacionales estaría bien, ¿de acuerdo? Amplificar. Y las entradas serían diferentes, deben ser necesariamente diferentes. Ya, ok. Bueno, el control on-off, la estrategia de él es que switche a la fuente, por eso necesitamos poner un circuito que haga el switchado y la fuente no sufra conmutación. Y lo que debemos cuidar es esto, ¿no? Si podemos generar esa frecuencia de switcheo con la fuente o con los elementos que tenemos. Recuerden que mientras menor sea este valor de epsilon, obviamente la amplitud de las oscilaciones va a ser menores, pero la frecuencia va a ser mayor. Muchas veces la frecuencia menor alta no nos preocupa porque el mismo sistema se encarga de filtrar esas altas frecuencias, ¿no? A diferencia de las bajas frecuencias, que esas oscilaciones pueden provocar vibraciones y esas vibraciones, pues, el desgaste del equipo, ¿ya? Eso puede pasar. Listo. Bueno, hacemos el pequeño break y luego hacemos el control PID para comparar los dos, ¿ya? Ya, bro. Listo.
Ya, entonces le damos al control PID. Bueno, en realidad PI, porque primer orden en mandarnos un PID es desperdiciar ahí. Por ejemplo, decimos, si es de primer orden, probamos PI. Si no regula, PID. Es de segundo orden y es posición, PD. Si no se estabiliza, PID. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es PI. Luego la estrategia será la misma. Bueno, ya en el curso de embebidos desarrollaremos más de esas ideas, ¿ya? Pero aquí lo que vamos a hacer es la comparación de los dos. Guarden por favor esta resolución porque también la vamos a usar para esta misma planta, la vamos a usar para el curso de embebidos, ¿no? Aquí simplemente para hacer la comparación, saber dónde sale la energía y poder controlarla, ¿ya? Entonces, lo que decíamos es que tenemos esta planta, ¿de acuerdo? Y necesitamos controlar RRC y necesitamos controlar. Habíamos visto que como por este divisor de voltaje le dábamos 1, si iba a 0,5, no se controlaba, entonces necesitamos un enlace inverso. En la exposición anterior habíamos puesto un relé como enlace inverso y esa estrategia que provocaba la conmutación de la fuente. No es bueno conmutar la fuente. Va a provocar oscilaciones. Bueno, en este circuito chiquito no, pero esas conmutaciones va a provocar oscilaciones, que aparezcan frecuencias que no queremos y va a haber problemas. ¿Por qué aparecen esas frecuencias? Entonces, acuérdense del curso de matemática avanzada, cuando estaban hablando de la transformada de Fourier, de las funciones típicas, veían que para hacer la transformada de Fourier tenían una envolvente de una frecuencia baja, pero para lo de arriba tenían frecuencias altas, ¿no? Teníamos así, ¿no es cierto? Era la aproximación que se hacía de Fourier. Bueno, aquí es esto, pero aparecen más y sus armónicos también. Entonces, si yo quiero hacer una aproximación de esto, de estos cambios, ¿de acuerdo? Van a aparecer estos armónicos en la red y estos armónicos en la red pueden viajarle a los vecinos, a los de al lado, provocar daños en los equipos si no se controlan, ¿no? Si no se controla. Por eso no es bueno conmutar la red, la fuente, no es bueno conmutar esto. Entonces vamos a comparar con otra estrategia que es la regulación PID. Bueno, en nuestro caso vamos a utilizar SPI. Ya, entonces lo primero que necesitamos es obtener la planta. Digamos, bueno, no es difícil sacar la planta y decir que es un sistema de primer orden, de acuerdo con un tau de la planta, el tiempo de la planta más 1, ¿no? Es en la forma canónica, decíamos que esa es la forma que mejor se debe representar a un sistema de primer orden. Okay. Está la general, que es A dividido para S más B. Entonces, bueno, vamos a usar la forma canónica. En donde K, pues, tiene que ver con la relación de las resistencias, ¿de acuerdo? Y tau, pues, es una relación entre las resistencias y la capacitancia, ¿no? Entonces, bueno, si le ponemos R1, R2 para hacerle de manera general en algún momento que ustedes se topen. Lo que podemos decir es que la relación entrada-salida de este circuito va a ser igual. Entonces decimos, tenemos este paralelo, ¿no es cierto? R2 y C. Entonces tendríamos R2 por 1 sobre CS dividido para R2 más 1 sobre CS, ¿no? Es el paralelo. ¿De acuerdo? Y luego tenemos una serie de ese paralelo con R1. Entonces tendríamos, perdón, aquí es R2. R1 más, porque está en serie con ese paralelo, entonces escribimos ese paralelo, ¿no? Entonces tendríamos R2, 1 sobre CS dividido para R2 más 1 sobre CS. Bueno, esto nos va a dar igual a R1. Perdón, ¿cuál R1? R2, ¿no? Será R2 para arriba.
Damos R2 para arriba. Dividido para R1 más R2, ¿no? Dividido para R1 más R2. Y esto acá abajo nos quedaría R1, no, no voy a confundir con el signo, permítanme. No me salto todavía ese paso. Entonces tendríamos R2. Arriba, este se va con este, ¿no es cierto? Y tendríamos abajo R1, R2. S, R1, R2, CS, ¿de acuerdo? Más R1 más R2. Si sacamos factor común este R1, R2, entonces miren lo que R1 más R2, entonces ahí sí tendríamos, ¿no es cierto? R2 dividido para R1 más R2, dividido para R1, R2C, dividido para R1 más R2, S más 1. Si son las mismas resistencias, lo que vamos a tener y un capacitor, es decir, si decimos que R1 es igual a R2 y esto es igual a 100K, y decimos que C va a ser igual a 1 microfaradio, ¿de acuerdo? Entonces no es difícil demostrar que nuestra planta va a tener arriba, ¿no es cierto? Sería 1 dividido para, o sea, sería 100 dividido para 200, entonces sería 0.5 dividido para, arriba tendríamos 100% dividido para 200 y por 10 a la menos 6, bueno, entonces nos dará 0.05S. Esto es 5, esto es 5 más 1. Entonces tenemos que K va a ser igual a 0.5, tau de la planta va a ser igual a 0.05. Ya están ahí los parámetros, ¿no? Por si acaso. Ok, entonces decimos que este sistema únicamente se puede controlar si es que le ponemos un enlace inverso. La estrategia típica para no usar cualquier otra que se usa es el PID por la facilidad de implementación. Entonces le vamos a hacer su equivalente PI, ¿no? Entonces ponemos G de la planta. Ok, comparador. Setpoint. Ok, aquí tenemos error y aquí tenemos el PI. Entonces, déjenme mover esto un poquito más. Ponemos el PI. Acuérdense que esto es KP más KI sobre S, ¿no? Ya, y la planta GPS. Y ahí está. Bueno, también vamos a escribir el controlador de una forma también canónica. Podemos escribirle como KPS más KI sobre S, ¿no? También podemos escribir esto así. KPS más KI sobre S. Mira que murió. Sin avisar. Permítanme un rato. Bueno, ahora lo que voy a hacer es resolver el lazo cerrado nada más. No vamos a multiplicar la función de transferencia del controlador por la función de transferencia de la planta dividido para 1 más la función de transferencia del controlador por la función de transferencia de la planta. ¿Qué pasó? Parece que se quedó friseada la... Sí, se quedó. Pero, permítanme un ratito. No sé por qué no. Se está cargando el lápiz, chicos, un ratito.
Ya, ahí está. Entonces, chicos, hacemos eso, ¿no? Vemos aquí, tenemos el error, set point, salida y control o masa, ¿no? Podemos ponerle así, control o masa. Vamos a ponerle la M. Cualquiera de ellos. Ok, entonces, bueno, sabemos que la función de transferencia de la planta es igual a K sobre el tau P de la planta más 1. Y la función de transferencia del controlador, las vamos a poner aquí, S va a ser igual a Kp más Ki sobre S. Entonces, si ponemos la relación, la función de transferencia del sistema, va a ser la función de transferencia del controlador por la función de transferencia de la planta, dividido para 1 más la función de transferencia del controlador, función de transferencia de la planta. Si reemplazamos cada uno de estos términos, entonces vamos a tener, miren, Kps más Ki sobre S, que multiplica a K sobre K, tau P, perdón, sobre tau P más S más 1 dividido para 1 más, lo mismo que está ahí, ¿no? 1 más KPS, KPS más KI sobre S por K sobre tau PS más 1. Ya. Bueno, seguimos ahí. Acuérdense que un denominador con esta parte del denominador se va. Y lo que nos quedaría sería lo siguiente. Vamos a ver. KI. Bueno, acá miren, si tenemos esto sería, ¿no es cierto? Tau de la planta por S al cuadrado. Aquí tendríamos una S. Aquí S, ¿no es cierto? Y acá arriba tenemos Kp por Ks, ¿no? Entonces aquí sería más, miren, K por K de la planta, más 1, S, ¿no? Perdón, S. Ok, más. Y tendríamos un término que sería K por Ki, ¿no? K por Ki. K por Ki. Ya, veamos arriba qué tenemos. Kp, ¿de acuerdo? Kp por, podemos sacar K, ok. Ya, chicos, voy a sacar también KI, es decir, vamos a sacar este de aquí. Y lo que nos va a quedar acá va a ser lo siguiente, Kp sobre KI, S más 1. Ya para tener una función de segundo orden, un polinomio de segundo grado, ¿de acuerdo? De forma canónica. Ahorita está de manera general, ya le vamos a escribir de forma canónica también. Para eso tendríamos que dividir a esto para tau p, ¿no? Entonces, esta sería la función de transferencia del sistema. Entonces, escribimos la función de transferencia del sistema y le mandamos para arriba. Ya tendríamos todo en forma canónica. Tau de la planta por Kp sobre Ki, S más 1 dividido para, y aquí tendríamos este S cuadrado más K por Kp más 1 S más K por Ki. Ah, perdón, y nos falta aquí, ¿no es cierto? Sobre el tau de la planta, que fue que dividimos sobre el tau de la planta. Ya, si se acuerdan ustedes del sistema de segundo orden, la forma canónica del sistema de segundo orden, que tenemos la frecuencia natural de las oscilaciones, dividido para S cuadrado más 2 veces el factor de amortiguamiento por la frecuencia natural, S más omega n cuadrado. Bueno, y aquí tenemos un tau, voy a poner tau S más 1, que es el retardo que sufre este sistema de segundo orden. Okay, ahí estaría de forma canónica. Entonces podríamos comparar, ¿no? Podríamos hacer una comparación. Podemos medir el valor del retardo. Tau va a ser igual a Kp sobre Ki. Si comparamos esto con este de aquí. Ya.
Luego podemos obtener, miren, el valor de K por K. Acuérdense en que K es conocido, tau P, el tiempo de la planta, es conocida, y aquí KI no conocemos, ¿no? Entonces, si comparamos esto con esto, entonces ya podemos encontrar KI, ¿de acuerdo? Entonces diríamos que KI dividido para el tau de la planta, acuérdense que aquí K y el tau de la planta son conocidos, KI es el parámetro del regulador que no conocemos, es igual a la frecuencia natural de las oscilaciones elevado al cuadrado. Ya, entonces lo que podríamos decir que KI es igual a tau de la planta por omega natural al cuadrado dividido para K. ¿De acuerdo? Y así encontramos el parámetro KI. Y el otro sería, ¿qué color verde usamos, no? ¿Qué deberíamos comparar? Entonces nos faltaría comparar esto con este término de aquí, ¿no? Ok, entonces podríamos decir que KP, acuérdense que K es conocido, ¿de acuerdo? KP es el parámetro del controlador que no lo conocemos, más 1, dividido para el tau de la planta que conocemos va a ser igual a 2 veces el coeficiente de amortiguación por el omega n, ¿de acuerdo? De tal manera, entonces, ¿qué podríamos decir? Que el KP, ¿qué sería igual? Tendríamos que va a ser igual a 2, ¿no es cierto? Esto por omega n por el tau p, ¿ok? Menos 1, ¿de acuerdo? Dividido para el K. Dividido para K. Sí, creo que estoy bien. Sí. Sí, ¿no es cierto? Ya, y si conocemos el KI, ¿de acuerdo? Podríamos escribir esto en función de KI también. Ok, pero bueno, podemos dejarlo ahí. Ahí estaríamos ya con el controlador listo. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar omega n? Y G. Entonces aquí nosotros debemos preguntarnos cuáles van a ser las condiciones de diseño de nuestro sistema de control, ¿de acuerdo? Para ver a qué debemos responder. Entonces vamos a ponernos las condiciones de diseño, ¿no? Vamos a decir que el TS, ¿de acuerdo? Debe ser menor o igual que 0.09 segundos. Vamos a decir que el TR, acuérdense que este es cuando el sistema va del 10 al 90% del valor nominal, ¿no? Ser menor o igual que 0.015 segundos. Y vamos a sugerir que el NP no debería pasar, no debe pasar el 25% del valor nominal. Ya, entonces esas van a ser las condiciones de diseño que nos vamos a poner ahora. Ya, entonces sabemos, de acuerdo, sabemos que el TS, de acuerdo, es de manera experimental, sacamos eso, ¿no? Algunos dicen, bueno, es 4, otros dicen 4.6, bueno, vamos a poner 4.6 dividido para el coeficiente de la amortiguación por el coeficiente de las oscilaciones, ¿no? Eso se obtuvo de manera experimental. Vamos a decir que el TR, también esto es de manera experimental, es 1.8 dividido para omega, el coeficiente de las oscilaciones, si tenemos ese valor. Y sabemos además que el sobrepaso, este sí es igual, ¿no? Este se puede demostrar con un límite, es igual a menos pi por el coeficiente de las oscilaciones dividido para la raíz cuadrada de 1 menos el coeficiente de las oscilaciones elevado al cuadrado. Bueno, ese es el límite, ¿no? También está, acuérdense en que hay otro parámetro que no le he puesto aquí, bueno, no está dentro de las condiciones de diseño, pero está el otro parámetro que es el TP, ¿no? Que es el tiempo del pico máximo, que esto es igual a P dividido para
omega n o la parte imaginaria del número complejo. Entonces, miren, si nosotros conocemos las condiciones de diseño en el dominio del tiempo, los llevamos al dominio de la frecuencia y si conocemos esos parámetros omega n en el dominio de la frecuencia, entonces ya podemos determinar los parámetros del controlador, que justamente eso es lo que vamos a hacer. Entonces, de estos tres debemos tomar dos de ellos, ¿de acuerdo? Cumplir dos y asumiríamos que el otro se cumpliría. Si es que están obviamente relacionados, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces me aparece que ponen tiempo S menor que 0.1 segundo, tiempo R menor o igual que 0.2. Entonces, no puede ser, ¿no? O sea, si tienen sentido las condiciones de diseño, podemos tomar cualquiera de ellas. Yo sugiero que diseñen considerando el TS y el MP. ¿De acuerdo? Siempre consideren el TS y el MP. Y en base a eso, pues empezamos con el diseño. Acuérdense que esta es una tarea que es iterativa, o sea, se hacen iteraciones hasta que yo logre obtener el controlador que quiero. La otra es poner el bloque de Simulink, Autotune y ya tenemos el controlador. Pero bueno, no nos gusta hacer eso. Entonces vamos a analizar nuestro ejercicio. Ok, decíamos entonces que el tiempo de respuesta de tiempo S, al que debe alcanzar, debe ser menor que 0.09 segundos. Y el TR debe ser menor a esto de aquí, a 0.015. Entonces, podemos obtener directamente el omega n, ¿no es cierto? Entonces decimos, TR, voy a tomar eso, va a ser más o menos igual a 1.8 dividido para el omega n. Ok, entonces decimos que esa es la aproximación. Entonces decimos que TR o 1.8 sobre omega n debe ser menor o igual a 0.015. ¿De acuerdo? Por lo que diríamos entonces que omega n debe ser mayor o igual, ¿de acuerdo? A 1.8 dividido para 0.015. Ya, entonces alguien me ayuda con esa operación. ¿120? Ya, 120. Entonces dice que debemos tomar un omega n mayor o igual a 120. Puedo dejar omega n igual a 120, ¿de acuerdo? Pero la condición de diseño dice que debe ser menor o igual cuando resolvimos la inecuación. Nos dice que es mayor o igual. Entonces, mayor o igual ya está, puedo tomar 120. Pero, digamos, puedo decir que omega n va a ser igual a 125. Ya cumplo con la condición, ¿no es cierto? Porque me dice omega n debe ser un valor mayor o igual a 1.8 sobre eso. Entonces ya, omega n 125. Ya cumplimos con la condición. ¿Cuánto mayor o igual? Pues selecciono yo y luego veo en las condiciones de diseño qué pasó. Si cumplo con las condiciones de diseño o no, y vuelvo a la mesa de diseño otra vez, ¿de acuerdo? Ya tenemos omega n. Con ese omega n podemos calcular el coeficiente de el G, ¿no? El coeficiente de amortiguamiento de las oscilaciones. Entonces vamos acá, decimos TS es más o menos igual a 4.6 dividido para el G por el omega n. Ya, acuérdense en qué dice la condición, entonces que 4.6 dividido para G omega n, la condición de diseño ahora, ¿no? Debe ser menor o igual que 0.09 segundos. Entonces, decimos que el G debe ser mayor o igual que 4.6 dividido para omega n por 0.09. Entonces esto va a ser igual a 4.6 dividido para el omega n que tomamos, 125, por el 0.09. Bueno, entonces ahí aquí va a ser igual, chicos.
mayor que 0.41. Entonces, 0. es 0.41, entonces vamos a tomar un valor mayor, ¿no? Entonces, igual, pueden poner 0.45, 0.5, voy a ponerle 0.5, ya. 45, 0.6, 0.7, acuérdense que puede llegar hasta 1 este de aquí, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa, 0.5 y 125. Ya tenemos estos dos valores en el dominio de la frecuencia. Entonces, como ya tenemos en el dominio de la frecuencia determinados los parámetros del sistema de segundo orden, entonces ya podemos calcular los parámetros Kp y Ki. Entonces decimos que Ki es igual, ¿cierto? Vamos a ver que es igual Ki a la constante de la planta, de tiempo de la planta, por el omega n al cuadrado, ¿no? Entonces esto es igual a Tp por omega n al cuadrado dividido para K. Entonces esto va a ser igual. Tau P es 0.05, es la constante de tiempo de la planta, por omega n elevado al cuadrado, por 125 elevado al cuadrado, dividido para K. Acuérdense que K es 0.5. Entonces esto a qué va a ser igual. $1,563. 1,562,5, ¿no? Acuérdense que este ya es el controlador. Entonces ahí sí ya es importante los decimales. Ya. Entonces vamos a poner KP. Bueno, este no hacía falta, ¿no? Que los decimales, porque la condición dice mayor o igual. Entonces, mayor o igual, ya le pusimos un valor mayor. Ya, ahora sí, con esos valores estamos calculando el controlador, pues ya le vamos a trabajar con los decimales que nos piden. Okay. Este va a ser igual a 2 omega, ¿no es cierto? Perdón, no 2 omega, 2 gi, ¿no? 2 gi. A ver, 2 gi omega n por tau p menos 1 dividido para acá otra vez. Entonces vamos a ver, esto va a ser igual a 2 por el gi que pusimos 0.5, de acuerdo, por el omega n que acabamos de encontrar que era 125, por la constante de tiempo de la planta que es 0.05, menos 1 dividido para 0.5. Ya, chicos, ¿qué nos da eso igual? $10.5. 10.5, ¿ya? Entonces le ponemos aquí 10.5. Listo. Entonces ya tenemos el controlador, ¿no? Si volvemos a diagramar, diríamos que esto va a ser, tenemos, perdón, le pues esa flecha. Tenemos el comparador, obviamente el set point, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el error. El KP, que nos dio 10.5 S, más KI, que es 1562.5, dividido para S. ¿Okay? Y aquí nuestra planta que teníamos 0.5, 0.05 S más 1. Ahí fue. Esta es la masa o el U, como quieran ver. Este es el Y, ahí está el error. Ya, entonces vamos a llevarlo esto al Simulink. ¿De acuerdo? Vamos a poner en el Simulink. Voy a ponerle ahí mismo para que luego hacer el modelo físico. Como ustedes vieron, tengo que llevar al modelo matemático y luego le tengo que poner al controlador, ¿no? Bueno, ya más a detalle nos dedicaremos en el otro curso. Ahorita lo que quiero es comparar las dos estrategias. Entonces voy a utilizar la función de transferencia de continuous. Sacamos el transfer function.
Ya. Y le ponemos 2, ¿no? De estas TIN. Entonces, en el 1 ponemos la función de transferencia de la planta, ¿no? Que es 0.5 arriba, abajo es 0.05. Ya, ahí está la planta. Y aquí ponemos la función de transferencia del controlador. Voy a poner los valores de una vez, ¿ya? Entonces ponemos 10.5, que era el KP. El KI que nos dio 1562,5 también, ¿verdad? Sobre S más 1, ¿no? Entonces aquí habría que poner 1, 0, ¿no? Para que nos dé ese S más dividido para S nada más, ¿no? Entonces KP, KI sobre S. Ya se vería así. Ok, comparador, déjenme le robo el comparador. Le robamos a el set point. Por aquí me robo un scope. Y le lanzamos el enlace inverso. Ya, y ahora le damos play. Ya, ahí está la estrategia de control, ¿no? Habíamos puesto menor a 0.9, así que voy a disminuir el tiempo de simulación. Le voy a poner en 0.1, ¿de acuerdo? Para ver si se cumple la condición de diseño. Le ponemos 0.1. Ya, entonces decíamos menor a 0.9, ¿sí, no? Ahí está menor a 0.9, ¿de acuerdo? Menor al 25%. Ahora esto hay que ver si el pico cumplimos, porque me da la impresión de que no. Entonces vamos a ver el pico, ¿no? Debería llegar hasta 1.25, 3 menor. Entonces, chicos, nos pasamos, miren, con las justas está ahí, ¿de acuerdo? Pero 3, de todas maneras, ¿no? Estamos ahí con las justas llegando al 25%. Entonces, lo que habría que hacer es aumentar el G, ¿de acuerdo? Aumentar el G. O sea, le pusimos 0.5, entonces le pondría 0.6 para bajar este pico, ¿no? Amortiguarle más. Okay. Pero antes de tomar cualquier decisión, lo primero que tenemos que hacer otra vez es, acuérdense que esto es el voltaje que va a entrar al circuito, aquí. Entonces vamos a poner ahí un scope. Entonces, abrimos, ese va a ser el scope, ¿no? Quitémosle esto, zoom, ya. Entonces, para poder hacer este control, de aquí, en 1 voltio, ¿cierto? Para controlar en 1 voltio con esas condiciones de diseño, necesito esta fuente. Necesitamos, chicos, de esa fuente. Una fuente que me dé, bueno, cerca de 12 voltios. Alimentar al circuito cerca de 12 voltios. Entonces, si van a alimentar con su Simulink, con su Arduino, no van a poder realizar esta estrategia de control. Ya. Ese es el principal problema a veces que tenemos, ¿no? Dicen, bueno, ya diseñamos y al momento de armar pusieron una fuente de 5 voltios. Entonces, si pongo 5 voltios, van a ver lo que pasa. Voy a saturar esto a 5 voltios, como si estuviésemos con una fuente de 5 voltios, ¿no? Entonces vamos a saturar eso a 5 voltios. Vamos acá, elementos de estos de aquí y ponemos el saturation, ¿de acuerdo? Entonces voy a saturar esto como que si tuviese una fuente solo de 5 voltios. Entonces vamos a poner el límite superior 5, el límite inferior 0. De 0 a 5, como si hubiese alimentado con el Arduino. Vamos a poner otro aquí. Ok. Bueno, claro, si yo necesitaba una de 10, entonces no, una de 12. Entonces obviamente como estoy alimentando con 5, no me va a dar el voltaje que necesito. Bueno, ahí está la estrategia de control. No controla nada.
A pesar de que está bien hecho, ¿no? Solo que al momento de implementar el hardware debo tener en cuenta todo lo que yo necesito. Entonces, para eso debía haber, aquí, claro, como ya no estoy controlando, él me dice, ve, necesito más energía. Entonces, no le da, necesito más energía, no le doy. Entonces, él sigue consumiendo, ¿de acuerdo? Y pasan esas curvas. Entonces, claro, si yo le doy la fuente que necesito, por ejemplo, le damos una de 0 a 12, ¿de acuerdo? Le damos una 0 a 12, la que necesitamos. Entonces, él tranquilamente va a lograr hacer esa estrategia de control normal, ¿de acuerdo? Ya. Pero bueno, ¿qué tal si no tengo para esa fuente? Tengo una batería de 9. ¿Hay cómo resolver eso? Eso hacemos la próxima clase, chicos. Entonces, ¿qué hacer? Digo, no tengo una de 12, tengo una de 9, ¿qué puedo hacer? Entonces, bueno, eso ya le vamos a resolver en la próxima clase, ¿de acuerdo? Ya. Y también tenemos que hacer la implementación, es decir, ahorita miren lo que nos está diciendo el modelo. Esto del control, bien bonito, ¿no es cierto? Ya. Ahora, lo que debemos pensar ya es en la implementación. Entonces, en los elementos que vamos a comprar, en la fuente que vamos a adquirir para realizar esta implementación con estos parámetros de control. ¿De acuerdo? Ver la forma de disminuir el consumo de energía. Hemos cumplido con las condiciones de diseño. Lo que deberíamos hacer es aumentar un poco más el GI, porque nos estamos pasando en el sobrepaso. Si ven, ahí tenemos 1.25.3. Ahora nos estamos pasando con 0.001. ¿Ya? Eso puede provocar luego que crezcan las oscilaciones, pero bueno, podemos disminuir eso. ¿Ok? Aumentando el GI. Y luego volver a calcular este regulador. Luego necesitamos disminuir la cantidad de energía que consumimos. Ahora, ¿por qué aparece esa cantidad de energía? Si ustedes, chicos, revisan cuando estábamos haciendo el controlador, yo comparé la función de transferencia que teníamos con un polinomio, con una función de transferencia de segundo orden en forma canónica, omega n al cuadrado, otra vez. Si se dieron cuenta, en esa función de transferencia apareció un 0, el tau s más 1, en esa función de transferencia en forma canónica. Ese 0 en el numerador, bueno, obviamente por eso es un 0, va a aumentar el consumo de energía. Entonces debemos ver una estrategia de disminuir el efecto de ese 0. Bueno, eso vamos a ver en las clases de sistemas embebidos de control. Ahora, lo que nos interesa es que al momento de hacer la implementación de este circuito que ustedes ven aquí, tengamos los elementos necesarios para generar y consumir esta energía. ¿De acuerdo? Entonces, toda estrategia de control, sea on-off, como sea PI, PID, siempre ustedes deben checar aquí. Miren, aquí, como es on-off, las conmutaciones. No son buenas las conmutaciones. De preferencia, nunca hagan conmutar una fuente. ¿Ok? Bueno, podemos poner elementos luego de la fuente que hagan este trabajo. Sí, hay que tener mucho cuidado, pero obvio que al momento de integrar más elementos al sistema de control, se va a hacer más costoso. Igual aquí en el controlador, pero en ningún momento vamos a sufrir conmutaciones. Miren, aquí el voltaje que debo generar es algo así. Recuerdo que puedo armar un computador analógico que genere o realice esta operación del controlador PI, que ese va a ser el trabajo que hagamos la siguiente clase. ¿Okay? Ya, entonces, ¿cuál es la estrategia a utilizar? Bueno, si no sé teoría de control, pues on-off. Y ahí está regulando la conmutación de la fuente. Si sé de teoría de control, PID. ¿Cuándo usar PID? Siempre que pueda usar PID. ¿De acuerdo? Ya. Listo, chicos, terminamos el día de hoy ahí. Tienen el deber es el mismo de la clase anterior. Hay que investigar esto, armar el circuito y mostrar las mismas curvas que están aquí con el circuito. ¿De acuerdo? Ya. Okay. Yay. Que tengan, chicos, una buena tarde. Inge, Dime, una duda. dime. Luego de Sí, armar el circuito, ¿cómo podríamos ver lo de las curvas? Ya, Arduino, entrada analógica y MATLAB. ¿De acuerdo? Aquí ponemos, aquí por ejemplo ponen un
un cablecito del Arduino a la entrada analógica y en el MATLAB pueden leer eso, ¿no? Ya, profe. Ya. Inge, una consulta. Sí. No, ¿podría, Dime, por favor, estudio. subir los videos de las grabaciones para poder revisar esta clase? Sí, ya que se transforme ya le subo este, ¿no? Porque el anterior que solo hicimos de introducción. Ya listo, Inge, muchas gracias. Ya que este se transforme ya le subo, chicos. Ya. Ya, profe. Gracias. Bueno, sin más, chicos, nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chicos, Inge, hasta gracias. luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.